Más de alguna vez hemos escuchado la frase que el arte imita a la vida, que representa que muchas creaciones artísticas se inspiran de hechos reales. Esta idea se refleja especialmente en la cultura estadounidense, con sus corrientes de popularizar y admirar a asesinos y psicópatas que cometieron macabros actos. La historia de Edward Theodore Gain, mejor conocido como Ed Gein, nos demuestra en la práctica este argumento. En este video planeo darle un repaso a la vida de este criminal y las películas a las cuales inspiró, reconociendo los aspectos biográficos que están presentes en las cintas. Ed Gein fue un granjero de Wisconsin, criado por un padre alcohólico y una madre devota, quienes constantemente peleaban entre sí, y al final su padre se desquitaba con Ed y su hermano Henry. Una vez que su padre falleció, su hermano y él se vieron obligados en mantener a la familia, y comenzaron a trabajar desde muy temprana edad en diferentes oficios, y siempre tuvieron la educación extremadamente religiosa de su madre, quien le decía que los hombres eran seres lascivos, impuros y alcohólicos, y buscaba que sus hijos nunca fueran así. Sin embargo, Henry desafió los estrictos ideales de su madre, y poco tiempo después falleció en un incendio cuyo origen jamás fue esclarecido. Pero todo apuntaba a que había sido la primera víctima de Ed Gein, quien explicó a la policía que ambos intentaron apagar el fuego, pero su hermano no logró escapar de las llamas. Solo y con su madre, Ed Gein vivió 39 años, apenas teniendo vida social, y desarrollando una relación de amor y odio con Augusta Gein, su madre, hasta que ésta falleció de un ataque al corazón. Muchos psiquiatras consideran que era el escenario perfecto para perder la cordura. Si bien ya no estaba su madre para juzgarlo y decirle lo que estaba bien o lo que estaba mal, su voz seguía existiendo en su cabeza. Comenzó a desarrollar una personalidad disociativa y para restituir su figura perdida comenzó a robar tumbas, extrayendo los cadáveres de mujeres en su camioneta para llevarlos al sótano de su casa. Para los demás habitantes de Plainfield, Ed Gein era un hombre de personalidad tímida y humor incómodo, muy trabajador a pesar de su baja estatura y ojos tristes. Trabajó en un aserradero ganándose la desconfianza de su jefe, quien encontraba extremadamente difícil hablar con él, porque a veces este comenzaba a reír con nerviosismo sin motivos, como un desequilibrado, o por sus comentarios inoportunos que dejaba a la otra persona sin saber qué decir. What kind of a man did you know him as? Well, a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in the man, he seems to be a little hot. Todo cambió una tarde invernal del 8 de diciembre de 1954. Un granjero de Plainfield, en Wisconsin, entró a la taberna de los Hogan, donde descubre con espanto un gran reguero de sangre que cubría las tablas de madera del suelo. La propietaria, Mary Hogan, había desaparecido. El sheriff observó que no había señales de luchas aparentes y que la caja registradora seguía llena, pero determinó que la mujer había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrastrado hasta un coche que esperaba afuera. Los informes forenses tan solo confirmaron las conclusiones a las que había llegado el sheriff y no arrojaron ninguna luz sobre el caso. La desaparición de Mary Hogan era un misterio. Aproximadamente un mes después de este suceso, el propietario del aserradero de Wisconsin comentaba el caso a Ed Gein. En esta ocasión, el hombre recordó que Gein solía sentarse solo en un rincón de la taberna, mirando fijamente a la dueña del local,
absorto en sus pensamientos con una jarra de cerveza, y supuso que estaba enamorado de la mujer. Le sugirió bromeando que si le hubiese hablado a Mary con claridad de sus sentimientos, probablemente en ese momento estaría en su granja cocinando y esperando que volviera en lugar de haber desaparecido presumiblemente asesinada. Gain, con un extraño gesto, puso los ojos en blanco y le respondió con una de sus conocidas sonrisas. No está desaparecida. Ahora mismo está en la granja. El hombre se encogió de hombros y no lo tomó en serio. Después de todo, era el tipo de comentario que se esperaba de él. Pasaron un par de años y otra mujer desapareció en el pueblo. Se trataba de Bernice Worden, la dueña de la ferretería. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, Ed Gein la asesinaba disparándole una bala con su viejo rifle de caza del calibre 22. También en esta ocasión se llevó el cadáver en la camioneta, dejando el suelo del local encharcado de sangre. Pero esta vez habría un testigo, el libro de contabilidad. En su última anotación figuraba el nombre de Ed Gein, a quien habría vendido su último anticongelante. 2 oficiales de la policía arrestaron a Gein, mientras otros se dirigían inmediatamente a su granja, con la intención de llevar a cabo un registro. Al entrar, el sheriff sintió como algo le rozaba el hombro, y al volverse, se topó con un cuerpo decapitado de una mujer, con un profundo agujero en el estómago que colgaba del techo. Después de recuperarse del shock por el horror que habían presenciado y tras pedir ayuda por radio, los 2 hombres volvieron a la casa. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo y con un alambre le habían sujetado el otro pie a una polea. Habían rajado el cuerpo desde el pecho hasta la base del abdomen, y las tripas brillaban como si las hubiesen lavado y limpiado. No había duda que el causante de ese terrorífico espectáculo era una persona enferma. Era difícil de creer que un ser humano pudiera vivir allí. Por todas partes se veían montañas de basura y desperdicios. Cajas de cartón, latas vacías, herramientas oxidadas, excrementos, revistas pornográficas de terror y de anatomía humana, chicles pegados en las tazas y una dentadura sobre el mantel de la mesa. Más tarde, en cuanto llegaron más patrullas, se descubrió en el interior de la casa todo el horror que allí se escondía. Había varios cráneos esparcidos por la cocina, unos intactos y otros partidos por la mitad y empleados como cuencos. Una inspección más detenida reveló que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las pantallas de las lámparas, las papeleras, las fundas de cuchillos e incluso alguna prenda de vestir como un chaleco o un cinturón formado con pezones humanos. Entre los más atroces descubrimientos se encontraron unas cajas con los restos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar, el corazón y la cabeza amputada de Bernice Worden en una bolsa de plástico, una colección de 9 máscaras de piel humana con pelo intacto, de las cuales 4 colgaban en la pared que rodeaba la cama de Gein. Todo esto era el resultado de una desquiciada artesanía de cadáveres. Había decorado el interior de su casa de madera con esas máscaras confeccionadas con tiras de piel procedentes de auténticos rostros humanos. La única habitación de la casa que parecía normal era la habitación de su madre, que había estado sellada desde el año en que su madre murió, 12 años antes. La habitación estaba cerrada con clavos como un sepulcro. Ed explicó a la policía que después del fallecimiento, su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año, hablándole mientras se adormecía. Dijo que había sido en esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le fascinaban los reportes sobre la operación de cambio de sexo, y se planteó él mismo convertirse en una mujer. Gein declaró que tan solo recordaba muy confusamente haber matado a Bernice Worden, y que los demás restos humanos que se habían hallado en la granja pertenecían a 9 cadáveres que había sacado del cementerio. Explicó que en los últimos años sentía de vez en cuando la necesidad de profanar tumbas, y que en algunas ocasiones incluso conocía a las víctimas en vida, y se enteraba de sus muertes leyendo los periódicos. El 30 de marzo de 1958, la casa de Ed Gein fue cerrada.
después de correrse el rumor de que estaba destinada a convertirse en una atracción para turistas, como una casa de los horrores. De todas formas, su camioneta Ford sobrevivió y se vendió en una subasta pública para ser utilizada en ferias locales con un letrero que anunciaba: "El coche de Ed Gein. Vea el coche que transportó a los muertos de las tumbas". Los médicos del Hospital Central del Estado decidieron que el asesino no estaba capacitado para ir a un juicio y fue internado hasta el año 68, cuando después de un juicio que duraría una semana, se declarase culpable de 2 asesinatos, pero al comprobarse su locura es nuevamente internado. El caso de Ed Gein es, desde un punto de vista médico, uno de los más complejos de la criminología. Voyerismo, fetichismo, travestismo y puede que necrofilia integraban su personalidad. Gein murió por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984, tras décadas de reclusión en una unidad psiquiátrica, donde resultó ser un paciente modelo y pidió varias veces que le dieran el alta, pero su buena conducta no bastó para obtener su libertad, ni mucho menos para apaciguar el rencor de los familiares de las víctimas. En la actualidad, sus restos descansan en el cementerio de Plainfield, al lado de los de su madre. Su tumba tiene dibujada el número 666, representación del número de la bestia, según la Biblia. Ed Gein se transformó en un monstruo para Estados Unidos que inspiró un montón de películas, entre las que adaptaron el fanatismo religioso de su madre y la tortuosa relación que tienen madre e hijo. Se encuentran Psicosis, de Alfred Hitchcock, basada en la novela Psycho de Robert Bloch, que está basada ligeramente en la vida de Ed Gein y en especial en la personalidad disociativa que tuvo con su madre. Además, si vemos la película biográfica de Hitchcock publicada en el año 2013, se puede ver que Alfred Hitchcock estaba obsesionado con la historia de Ed Gein. Tampoco podemos dejar de lado la serie Bates Motel, que expandió el universo de Psicosis e incluyó la relación que Norman Bates tenía con su hermano, siendo una referencia a la relación entre Ed y Henry. Maniac, de 1980, es otra cinta que gana inspiración de Ed Gein y la tortuosa relación que tenía con su madre, ya que el asesino de esta cinta mata mujeres y constantemente dialoga consigo mismo, refiriéndose como si fuera su propia madre muerta. Además, en El silencio de los corderos, el asesino investigado por el FBI llamado Jane Gum, conocido como Buffalo Bill, tiene elementos de su personalidad similares a los de Ed Gein. Igual presenta una personalidad con trastorno de Edipo, mejor vista en la escena del pozo cuando la chica que tiene de rehén le ruega ver a su madre. Por otra parte, también existieron cintas que intentaron adaptar fielmente la vida de Ed Gein, tales como The Ranger, una cinta de 1974 que narró la historia de la manera más fiel a los hechos reales, únicamente cambiando los nombres de los involucrados. Décadas más tarde, en el año 2000, aparecía la cinta llamada Ed Gein, también conocida como In the Line of the Moon, que intentó hacer lo mismo, pero con una menor calidad. Sin embargo, los aspectos de Ed Gein que más se adaptaron al cine fue la artesanía que realizaba con cadáveres. En este grupo de películas podemos encontrar claramente a La Masacre de Texas y todas sus secuelas y remakes. Leatherface se volvió un asesino insignia en el cine de terror. El presunto canibalismo del asesino también sirvió de inspiración para la familia de Leatherface, quienes nos dieron una de las escenas más escalofriantes en la historia del cine. El decorado y la puesta de escena ganó mucha inspiración de la mismísima casa de Ed Gein, y uno de los asesinatos se asemeja al estado que encontraron el cadáver de Bernice Worden, lo que también ya había servido de inspiración para otra cinta estrenada 2 años atrás llamada Three on a Meat Hook, de 1972. Que cuenta la historia de un asesino que mata a mujeres y las cuelga en ganchos para fiambres.
La idea de hacer artesanías y creaciones en base a cadáveres nutrió el género de horror con otras cintas como Mil gritos tiene la noche y May, donde ambos asesinos buscan crear a un ser en base a cadáveres. Uno quiere crear a una mujer que le recuerde a su madre, y otro quiere crear a un verdadero amigo que la aprecie y valore. También vale mencionar la película de Rob Zombie, La casa de los mil cadáveres, donde el hermano mayor, Otis Driftwood, es una mezcla entre Ed Gein y Charles Manson. Es imposible olvidar la escena donde este mismo psicópata se viste con la piel del padre de su rehén. Cabe destacar que Rob Zombie realizó esta cinta con el principal objetivo de rendir un tributo a la matanza de Texas, a la década de los 70, el cine serie B y los espacios televisivos dedicados a mostrar este tipo de películas. El género de terror siempre ha sido inspirado por la realidad, porque muchas veces nuestro día a día puede ser mucho más terrorífico que la ficción. Son incontables las películas que se inspiraron en asesinos, masacres y tragedias, pero al mismo tiempo son demasiadas las películas que tocan terribles temáticas, ya sea para asegurar ventas a través de una sensación muy humana que es el morbo, o también para hablar de lo podrida que puede llegar a estar nuestra sociedad. Eso es todo por ahora. Sobrevivan y nos veremos en el próximo video.